Mario Rivadulla presenta Teledebate con Ramón Reyes y Alex Jiménez. Informativo, orientador, veraz. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a Teledebate en Noticias 16. Hoy es miércoles santo 12 de abril del año 2017. Recuerden que estamos llegando a todo el país a través de este canal 16 y de los canales 16 de Tricón, 17 de Wind Telecom, 18 de Claro y una amplia red de telecables a nivel nacional. La frase de este día: el mundo no está amenazado por las malas personas, sino por aquellas que permiten la maldad. Esta es una frase, un legado de Albert Einstein. Páginas de la historia: abogado, político, diplomático, Franklin Delano Roosevelt es considerado uno de los más notables presidentes de los Estados Unidos, cargo que ejerció desde un sillón de ruedas debido a la invalidez que provocó la poliomielitis. Ha sido el único en ganar 4 elecciones consecutivas a la primera magistratura, cargo que desempeñó de manera consecutiva hasta su fallecimiento un día como hoy, 12 de abril en el año 1945, sin haber podido completar su 4º mandato. Antes de llegar a la Casa Blanca fue senador, gobernador del estado de Nueva York y secretario de Marina. Accedió al Poder Ejecutivo por vez primera en 1932, mientras los Estados Unidos sufría una grave depresión económica debido a la crisis bancaria del año 1929, que mantenía desempleados a millones de estadounidenses, la cual pudo superarse gracias a la aplicación de su programa conocido como el New Deal y a un vigoroso plan de obras públicas que reactivó la economía. Hizo intervenir a su país en la Segunda Guerra Mundial, aliado a Gran Bretaña, Francia y Rusia contra Alemania, Japón e Italia. Firme colaborador en la creación de las Naciones Unidas, fue luego de su deceso que, para hacer más viable la alternabilidad en el poder, se modificó la Constitución de los Estados Unidos a fin de limitar el cargo de presidente a solo 2 periodos. Nos trasladamos al año 1955, cuando las autoridades sanitarias de los Estados Unidos declaran segura y efectiva la vacuna inyectable contra la polio, descubierta por el investigador y virólogo norteamericano Jonas Salk. Posteriormente, en 1962, fue autorizada también una vacuna aplicada en forma oral, desarrollada por otro destacado científico, el doctor Albert Sabin, 2 grandes benefactores de la humanidad, gracias a los cuales millones de seres humanos en el mundo, principalmente niños, se han librado de los efectos irreversibles y en muchos casos fatales de la terrible enfermedad, donde el número de casos que en el año 1988 alcanzaba la cifra de 350.000 anuales, bajó a menos de 2.000 en el año 2006. Y tirando... Ya, Naciones Unidas declaró libre de polio a la humanidad. A todas luces es indispensable que el gobierno intervenga de una vez y por todas en el conflicto entre los ayuntamientos y la empresa La Jun, que opera el vertedero de Duquesa. Bien que, como advierte Servio Tulio Castaño, vicepresidente de la FINJU, se haga dentro del marco de la ley, pero con el apremio que reclama la salud pública, puesta en grave riesgo por la negativa de la Jun a permitir el acceso al vertedero de los ayuntamientos de Santo Domingo Norte, Pantoja y Los Alcarrizos. Este último declarado en estado de emergencia, debido al gran acúmulo de basura de la que no ha podido disponer, con el riesgo de provocar una epidemia. Pero esta mañana el Ministerio de Medio Ambiente intervino, tomó por los cuernos, como habíamos pedido nosotros y muchos medios de comunicación. Lo multaron con 16 millones de pesos a la JUN e intervino el Ministerio de Medio Ambiente. Y se va a trabajar de manera continua hasta limpiar, llegar a un acuerdo, pero trabajando. Es lo que procede. Claro. Preservar la salud de la población tiene que estar por encima de cualquier otra consideración, por lo que el gobierno central no puede seguir desentendiéndose de la situación creada. De paso, aprovechar para dejar bien esclarecida la situación legal de los terrenos que ocupa el vertedero, cuya propiedad alega la empresa, pero de lo cual no hay constancia ni en el CEA ni en los archivos de la Cámara de Diputados, por donde constitucionalmente debió haber sido llevado el supuesto contrato para su aprobación.
Y hablando de vertedero, el nombrado La Tumba, que opera en Boca Chica, está dando también de qué hablar y convirtiéndose en objeto de controversia. Según el presidente del Consejo de Regidores del Ayuntamiento, Frank Osuna, el contrato autorizando a la empresa Key West Corporation para operar el mismo nunca fue llevado a conocimiento y aprobación de los ediles, sino que estos se han enterado de su existencia por rumores y lo que ha salido de la prensa, lo que de ser cierto constituiría una flagrante ilegalidad. Según Osuna, la licencia ambiental otorgada a dicha empresa limita su actividad exclusivamente a ese municipio y no a operar fuera del mismo, por lo que se opone a que otros ayuntamientos viertan su basura en dicho vertedero. El regidor recuerda que Boca Chica vive prácticamente del turismo, tanto interno como externo, por lo que si se daña el entorno ambiental y se contaminan playas, los perjuicios serán incontables. Y por este lado del Gran Santo Domingo, el alcalde David Collado anuncia que ha dispuesto a redoblar el operativo de limpieza de la ciudad capital durante la Semana Santa. En el mismo se utilizarán 150 camiones y participarán 800 obreros. También se aumentará la frecuencia de los camiones que descargan la basura en Duquesa. Los siempre serviciales bomberos, por su lado, se incorporarán al operativo para el aseo de la emblemática calle El Conde y otros sitios neurálgicos. Así, al regreso de los muchos capitaleños que vacacionarán en los reservas de playa y montaña, se encontrarán limpia la urbe. Ese alcalde no juega, trabaja, sí, el hombre fue ahí a trabajar. Estoy de acuerdo. Y no tenemos playa, en el malecón, piscina, no, se acabó nada de eso. No, además, ahí hubo recomendación inclusive de carácter médico. Contaminación, abuso. Eso fue populismo. Populismo, puro populismo. Y sacrificaron en cambio otras necesidades básicas que tenía la capital. Bueno, señores, función de los periodistas es tratar de obtener la mayor cantidad posible de información en las fuentes que cubren. Por otro lado, se entiende que en el caso específico de la justicia, donde la divulgación de datos en expedientes en fase secreta de investigación pudiera contaminar esta, el procurador general se muestre discreto y reservado. Pero no debe llevar esa actitud al extremo de que hayamos tenido que enterarnos por la prensa extranjera, en este caso la francesa, del arreglo a que llegó con Christopher René Henri Neudin, el experto en seguridad y al parecer en fugas, que organizó y llevó a cabo la evasión de los dos pilotos de su misma nacionalidad. El arreglo consiste en aceptación de su culpa, multa de $1,5 millones de pesos, excusa pública, condena de 5 años que cumplirá en su país y renuncia de cualquier reclamación pasada, presente y futura contra el Estado Dominicano. Ahora bien, no incluyó también identificar a todos los que de una forma u otra sirvieron de cómplices, porque realmente cuesta trabajo creer que Neudin haya actuado solo sin la participación de elementos locales. Lo dejamos ahí. Estamos de acuerdo. Vamos a hacer la pausa y cuando regresemos, pues ya estaremos recibiendo el teledebate a nuestro huésped. Bien, pues hoy vamos a buscar respuestas en teledebate con un invitado, un huésped muy especial, el doctor Miguel Seara Hatton, uno de nuestros más destacados economistas, así que contaba por tenerlo por acá, creo que es la primera vez que viene a teledebate. Y va a venir muchas veces. Bueno, eso quería decir, ya está hecho el compromiso público, así que no tiene manera de escaparse. Bueno, hay una pregunta obligada, básica. Un breve análisis, porque lamentablemente el tiempo en televisión es breve, es reducido, sobre la situación actual y las perspectivas de la economía dominicana. Bueno, en la situación actual tenemos varias amenazas. Yo creo que el último documento del fondo, que fue una nota de prensa, fue muy breve, pero yo creo que describe las cosas panorámicas, ¿no? O sea, la economía creció, sí, es cierto, pero no hay redistribución, ¿no? Pero creo que hay amenazas muy importantes. La primera amenaza es la deuda, que está creciendo y que estamos utilizando muchos recursos del fisco para pagar intereses. Eso es un factor que amenaza la estabilidad
macroeconómica Doctor, del país. ¿cuánto es más o menos la proporción que está? Porque a veces publican una serie de cifras y uno se queda un poco confundido. La deuda del Estado consolidado, con Sí. toda, son el 50% del producto. El 50%. Son como 37.000 millones de dólares. Ujú. Es el 50. Ahora, la deuda total se divide en deuda del sector público financiero, que es la del Banco Central, Claro. y la deuda del gobierno central. Y la deuda del gobierno central son como 10.000 millones menos, que serían como 27.000. Entonces, ¿qué ocurre? Que a veces lo que publican fuera del país es la deuda del gobierno central, no la deuda consolidada. Del Banco Central. No la publica. Ahora, nosotros estaríamos pagando de tasa de interés promedio alrededor del 4% del producto, más del 4% del Producto Interno Bruto. Y digo 4% porque el 4% es un número mágico que todo el mundo recuerda aquí, por el 4% Claro, para educación. de la educación. Entonces, se está pagando más para los intereses de la deuda que para educación, se está gastando más. El otra amenaza es que eso se da en un contexto en donde la presión tributaria es baja, pero el Estado está atrapado porque no tiene ninguna posibilidad de mejorar la presión fiscal, o sea, poner nuevos impuestos. No tiene ninguna legitimidad. ¿Por qué no tiene legitimidad? Bueno, por este asunto que estamos viendo de la impunidad, por el uso que se le ha dado de los recursos, lo de Odebrecht, lo de los tucanos, lo de los hospitales, lo de UISOE, ¿no? Y todos estos actos ahora mismo lo de Luján, que no se sabe qué es lo que está pasando ahí. Ustedes estaban mencionando eso hace un momento. O sea, es insólito que todavía eso no se ha aclarado y eso tiene en la palestra pública varios meses. Años. Años, pero recientemente, por lo menos meses. Sí. Tiempo suficiente para aclarar eso. Claro. O algo tan insólito como vender un barrio, que fue el caso de los Tres Brazos. Correcto. ¿No? Son situaciones que hacen que el Estado no tenga credibilidad en poner un centavo más de impuestos. Entonces, si el Estado no resuelve ese problema, nosotros vamos en una trayectoria de colisión con un ajuste fiscal. Y ese ajuste fiscal debiera hacerse ordenadamente, porque como quiera viene el ajuste, ya sea que te ajuste el mercado o que tú deliberadamente te empieces a ordenar. ¿Qué será lo preferible? Bueno, que tú te empieces a ordenar. ¿Qué tendría que hacer el Estado? El Estado tendría que mejorar la calidad del gasto. Eso es lo primero que tiene que hacer. ¿Cómo se mejora? Bueno, tiene que hacer una revisión de línea por línea de gasto presupuestario, en qué está gastando, revisar lo que no es necesario, lo que es redundante, y garantizarle a la población la devolución de los servicios. Es inadmisible que no haya dinero, por ejemplo, para los hospitales. Haya 47 hospitales, 45 hospitales que no recibieron un centavo y sin embargo se le pagara a Odebrecht este año ya alrededor de 10.000 millones de pesos. Este año. Este año. Estamos en el mes de abril. Exactamente. Hasta el mes de marzo. ¿No? Por el corredor Duarte y una carretera que va desde Sabana de la Mar, Miches, esa zona. Y varias otras obras. ¿Y la evasión fiscal, doctor? La evasión fiscal es un grave problema que tenemos en el país. Pero otra vez, o sea, la gente se siente muy legitimado a evadir, porque la pregunta que se hace todo el mundo, bueno, ¿y mi dinero? ¿A dónde va? ¿Va a ir a que un fulano se monte una jipeta o que se lo pague a una novia, ¿no? O que lo vote, ¿no? Entonces, ese es el problema. Y mientras eso no se resuelva, no creo que el Estado tenga capacidad para cobrar más impuestos. El tema eléctrico, por ejemplo, yo digo que el gran fracaso de esta sociedad es el problema eléctrico, o uno de los grandes fracasos, porque el tema eléctrico no se trata de un cohete que tú vas a una tecnología que hoy día no esté desarrollada e implementada, ¿no? A pesar de eso, tenemos que 50 años con este problema eléctrico. Yo te iba a decir que ¿no? tenemos 50 años. 50 años, sin resolver el problema. ¿Cómo se resuelve? Bueno, el problema eléctrico tiene varias vertientes, ¿no? Un problema, por ejemplo, empezar por transparencia. No es posible que las EDE no tengan estados financieros auditados. Pues empieza por ahí.
¿no? O sea, una empresa que no tenga un estado financiero auditado, ¿cómo tú te informas lo que hay en esa empresa? ¿Tú lo sabes? ¿Cómo tú quieres que yo haga un pacto eléctrico si no sé, no tengo la información precisa? De cuánto deben y cuánto tienen. Exactamente. Entonces, eso es parte de los problemas. Es cierto que hay un problema de generación, estoy de acuerdo, eso lo existe. Sin embargo, no hay transparencia en la generación, en la construcción de las plantas de Catalina, ¿no? Por eso el sector privado no quiso invertir. ¿Se resuelve el problema de generación con la entrada en operaciones de Catalina? Mira, aparentemente la demanda va corriendo mucho más rápido que lo que está creciendo la capacidad de oferta. Y aparentemente el presidente dijo que se iba a vender a 7 centavos, creo que fue. Sí, 7 centavos. ¿No? Yo creo que eso fue muy optimista. Eso no. ¿Tú crees que puede ser más? Claro, alrededor de 12 o 13. ¿12 o 13? 12 o 13, sí. ¿Y la perspectiva de aumento del petróleo? ¿De un aumento del precio del petróleo? Bueno, si hay una reactivación, o sea, el precio del petróleo tiene fuerzas que lo empujan hacia arriba, pero fuerzas también que lo empujan, que lo mantienen, ¿no? O sea, si sube el precio, formas alternativas de producción de energía se hacen rentables. Entonces eso es lo que baja el precio. Correcto. ¿No? A menos que ocurra una reactivación económica mundial muy grande. Yo no diría que va a subir a los niveles que estaba previamente, bueno, pero puede subir, ¿no? Indudablemente, o una amenaza, una crisis política. Siempre es un tanto impredecible, ¿no? Pero es factible, ¿cómo no? Es factible, y eso sí nos pondría en una situación muy apretada, porque la economía dominicana pudo manejarse porque el precio del petróleo cayó de los precios que cayó. Y la ayuda de Venezuela también. La Venezuela lo que ayudó fue al financiamiento. O sea, que tú pagabas el mismo precio. Claro. Lo único que te decía, dame X cantidad. Voy a poner un ejemplo hipotético, ¿no? O sea, si está a 100 dólares, yo te voy a seguir pagando los 100 dólares. Ahora, yo te voy a pagar, por decir algo, 50 dólares en efectivo. Ahora, y los otros 50... Dentro de 20 años. Exactamente. En definitiva fue una deuda con nuestro propio dinero, porque con el petróleo a 100 dólares es una cosa realmente muy abusiva para los países no productores, ¿no? Claro. Ahora, doctor, se habla mucho de un cambio de modelo económico, pero nunca en definitiva se dice en qué puede consistir ese cambio. Yo me pregunto además si para poder cambiar, primero, cuáles serían los cambios que representarían o que conformarían un cambio de modelo económico. Y segundo, si para hacer ese cambio de modelo económico se puede hacer dentro del actual modelo político, habría que cambiar también el modelo político. Yo creo que el modelo económico solamente se cambia si... El primer paso es crear una institucionalidad diferente, ¿no? Porque tú tienes serios problemas de distribución del ingreso, la calidad de los servicios públicos es, si no es pésima, por lo menos es mala, ¿no? Entonces tú tienes que... No sea tan generoso, es pésimo. Pésimo. El sistema de justicia no funciona, no hay un arbitraje en la sociedad dominicana, no hay un sistema de arbitraje. Y lo primero que necesita el capital para crecer y acumularse y reproducirse es arbitraje. Y una sociedad civilizada, moderna, necesita un sistema de arbitraje. Y el sistema de arbitraje avanza un poquito pero retrocede, ¿no? Entonces, hoy día yo creo que está en el peor momento, ¿no? Lo hemos visto con el asunto de esto de Odebrecht. Ahorita ustedes mencionaban lo de la JUM, no, pero el acuerdo, por ejemplo, con este fiscal ahora, el francés. O sea, todos esos detalles que te están dando señales de un deterioro muy grande de la institucionalidad. Entonces tú, para resolver el problema económico, tienes primero
que enfrentar el problema institucional. Los árbitros están secuestrados, la mayoría de los árbitros en la República Dominicana están secuestrados por actores del sistema político. Le hace el partido oficial, ¿entiendes? El partido oficial. Y si eso no se resuelve, ¿no? Difícilmente vamos a poder hacer cambios importantes en el modelo económico. Ahora, ¿en qué consistiría el cambio en el modelo económico? Bueno, generar actividades. No podemos seguir con un modelo que se basa en el salario como única fuente de competitividad. Miren, el único precio de la economía dominicana que se ajusta es el salario. Y el salario se ajusta, puede aumentar la energía, el salario no aumenta. Aumenta las tasas de interés y el salario no aumenta. El peso puede estar sobrevaluado y la forma que tienen las empresas exportadoras para enfrentar un precio sobrevaluado, un peso sobrevaluado, es ajustar los salarios. Entonces, tú tienes que recomponer la demanda. ¿Tú necesitas demanda externa? Sí. Esta es una economía que crece a largo plazo sobre la base de exportaciones. Pero tú necesitas también irradiar ese crecimiento en las exportaciones al resto del país, cosa que no se ha logrado. En esa información que publicó el fondo, advierten algo que me parece muy importante. Ellos advirtieron que la economía ha crecido en los últimos años básicamente empujado por la demanda interna. Y esa demanda interna es una demanda asociada a un consumo conspicuo, un consumo de sectores de altos ingresos, niveles de inversión, pero no niveles de inversión dirigidos a fortalecer el aparato productivo, sino hay mucha inversión en infraestructura, en vivienda, en cosas que no impactan tanto. Y en consumo. En consumo. En los automóviles, la cantidad de automóviles que cada vez que hay una feria se venden 4.000 millones de pesos en vehículos. Es verdad que este año nosotros vamos a tener Permiso, Ramón, tenemos que hacer una pausa, doctor, por su permiso, y regresamos. Tú empiezas después. Hacemos la pausa y regresamos. Bien, estamos conversando esta noche en Teledebate con el economista y profesor universitario Miki, se llama Miguel Seara Hatton, pero sus amigos le dicen Miki Seara Hatton. Es una autoridad en materia económica y en una ocasión fue consultor de organismos internacionales, no sé todavía lo es, en aquella ocasión era de Naciones Unidas. Tengo dos preguntas para él en una sola y son breves. Primero, ¿es cierto que este año vamos a pagar unos 6.000 millones de dólares en intereses? Uno. Dos, yo sigo pensando en eso que dijo el Fondo Monetario Internacional, de que nosotros estamos por encima del 50% del PIB. La deuda. De la deuda. ¿Cómo bajar eso? Porque si no hay una deuda más baja, y si el dinero que debemos usar en el desarrollo lo estamos usando para pagar intereses y capital en ocasiones, no va a haber desarrollo por muchos años. Sí, mira, no son 6.000 millones, porque 6.000 millones, no es sería 5 por 6, 30, no, menos, yo creo que es un poco menos. ¿Como 3.000? Como 3.000 millones. Pero 3.000 es mucho. Es mucho, sí. Ahora, el problema de los intereses es un problema serio y fuerte. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Mira, entre 2000 y 2004, por cada 100 pesos adicionales de gasto, ¿no?, se gastaba 14 pesos en intereses. Entre 2005 y 2012, por cada 100 pesos adicionales de gasto se gastaba 12 pesos
en intereses. Bajó, había bajado. Pero de 2013 en adelante a 2017, incluyendo la programación presupuestaria del 2017, por cada 100 pesos adicional de gasto, se va a gastar en intereses 36 pesos. Y entre 2016 y 2017, por 100 pesos adicional de gasto, se va a dedicar a intereses 56 pesos. O sea que los intereses cada vez es una parte proporcionalmente más alta. El otro problema es que se está pagando intereses con deuda. Tú puedes pagar capital con deuda, te puedes reenganchar, como dice, ¿no? Pero lo que no puedes hacer es pagar capital, pagar intereses con deuda. Pero además nosotros tenemos una mala práctica, que es utilizar la deuda para financiar gastos corrientes. Endeudarse no es ni malo ni bueno. No tendría que ser ni malo ni bueno. Es una estrategia para lograr financiamiento. Ahora, tú tienes que endeudarte para repagar ese dinero en algo que sea productivo. Porque tú vas a pagar, si tú tomas 100 pesos hoy, y tú vas a tener que pagar no 100, sino vas a tener que pagar, por decir un número, 110. El 10% de interés más el capital, que puede ser no 100, no 100 pesos, sino 100 millones, o puede ser 1.000 millones, ¿no? Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que mucho del dinero que se está tomando prestado en el país es para financiar operaciones corrientes. Y eso es una mala decisión financiera. ¿Qué son operaciones corrientes para los amigos televidentes? Sencillamente es cogerle dinero y comérselo. O sea, endeudarme, no para invertir, sino para emborracharme. Es que no tiene retorno. No tiene retorno. Una carretera, no para hacer una... sino para comprar arroz y habichuela que podemos producirlo nosotros aquí en el país. Son formas de gasto que no se repagan. Entonces, cuando tú lo repagas, tú estás comprometiendo el mañana, porque esos cuartos hay que buscarlo. Más tarde o más temprano. Más tarde o más temprano, exactamente. Entonces eso es uno de los grandes, digamos, desafíos que tiene la economía dominicana. Doctor, un tema en que se ha puesto en actualidad, o se puso en actualidad en días recientes por el ministro de Economía y Desarrollo, Javier Cabreja, Isidoro Santana. Isidoro Santana, no sabía. Que él estaba planteando que se deje flotar el dólar. ¿Usted cree que esa sería una buena medida, una medida acertada? Mire, el dólar es uno de los temas, digamos, cardinales en esta sociedad. Aquí tenemos un problema de virginidad monetaria y cambiaria, ¿no? Entonces, una devaluación acelerada es mala, pero no ajustar el tipo de cambio y retrasar el tipo de cambio también es malo. Le voy a poner un ejemplo. En el año 2003 y 2004 se produjeron 4 aumentos de salario porque hubo un proceso devaluatorio. ¿Ustedes se acuerdan? 2003-2004, el tipo de cambio llegó a estar a 50 por 1. Pero hubo 2 ajustes salariales en el 2003 y 2 ajustes salariales en el 2004. Ahora, ¿qué significó eso? Que los precios relativos, o sea, los precios de la economía, se acomodaron al precio líder que representaba el tipo de cambio. Entonces, cuando cambió el gobierno, que tenía una responsabilidad de lograr una cierta estabilidad, tanto cambiaria como reducir la inflación, sobreajustó el tipo de cambio y lo llevó a 28, cuando ya los precios relativos se habían acomodado a una tasa más alta. Yo calculo que en ese momento una tasa de equilibrio, de paridad con los aumentos de salario hubiese sido 36. Ahora, para tú bajar el de 50 a 28, ocurrieron varias cosas. Uno, que el Estado se sobreendeuda.
porque tiene que, el Banco Central tuvo que retirar, recoger todos esos pesos que estaban exactamente. Pero los intereses de ese dinero, ¿quién lo paga? Seguía pagándolo. El gobierno central, ¿no? Ahora, los exportadores perdieron mucho dinero. ¿Y usted sabe cómo se ajustaron? Con el salario. Ese fue el mecanismo de ajuste. Por eso los salarios se congelaron automáticamente. Entonces, eso es lo que quiere decir que la sobrevaluación es costosa para la sociedad, así como una excesiva devaluación también es costoso porque te va a generar inflación y devaluación. Yo creo que hay que dejar poco a poco resultando suavemente, ¿no? Y eso puede reducir la deuda del Banco Central. Este año, y lo he dicho varias veces, 2017, la política monetaria cuesta 50.000 millones de deuda del Banco Central y cuesta 25.000 millones de pesos de intereses que tiene que salir del presupuesto. 25.000 millones. Entonces, esa es una situación que obviamente no es deseable tampoco. Entonces hay que buscar un equilibrio, hay que dejarlo cierta flotación, obviamente sin que se te dispare. Sí, pero en aquella ocasión yo recuerdo que parece que la situación se le fue un poquito de la mano al gobierno, porque recuerdo a Hipólito Mejía haciendo una intervención donde parece había generado un mercado de especulación muy activo. Él en aquella ocasión, no se me olvida la frase, mire, los especuladores se han ganado 14.000 millones de pesos con estos cambios de moneda. Y parece que algunas empresas que se habían endeudado en dólares, de pronto se encontraron dificultades serias, estuvieron a punto de cerrar. Muchas quebraron y vendieron. Sí. O sea, pero como usted dice, bueno, el problema sería, el secreto de la cuestión sería poder tener los mecanismos para poder, como usted dice, controlar, por ejemplo, que no se dispare. Creo que no es bueno que el dólar sea motivo de primera plana. Eso no es bueno. ¿Por qué? Porque los agentes económicos se forman expectativas. O sea, cuando tú oyes que hay problemas del dólar, bueno, ¿qué tú haces? Si tú vas a vender, esperas. Y si vas a comprar, te aceleras. Y si tienes deudas en dólares, trata de convertirlas a pesos. ¿Me entiendes? Entonces tú generas fuerzas especulativas. Que no es especulación, o sea, es una reacción normal, humana, ¿no? De necesidades. Doctor, quisiéramos seguir conversando con usted. Esperamos ahora que ya Ramón le puso la precisa y lo hizo en forma pública, que usted que no tiene manera de escaparse, que esté pronto de nuevo con nosotros, porque hay otros temas que tenemos que seguir enfocando, sobre todo qué pudiera ocurrir con la anunciada política proteccionista de Donald Trump, aunque Trump en estas primeras semanas prácticamente parece que tiene un dos caminos para adelante y uno para atrás. Esquizofrénico. Sí, es una política esquizofrénica. Tan pronto toma una decisión como tiene que darle marcha atrás. Sí. Y se dice y desdice, ¿no? Así que es una incógnita en definitiva. Así pero es. Bueno, uno tiene que especular con vista a esa incógnita. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Que tenga una tranquila y feliz Semana Santa. Muchas gracias. Y lo esperamos muy pronto, pero muy pronto, ¿no? Muy pronto quiere decir a la carrera. Así que esté preparado. Gracias. Volvemos en breve con ustedes con el tiro rápido de hoy. En Teledebate, el tiro rápido con Mario Rivadulla. Mañana Jueves Santo cesará prácticamente el trabajo en el país. La casi totalidad de las empresas y negocios cerrarán sus puertas y se contarán por cientos de miles las personas que empezarán a disfrutar del feriado de la Semana Mayor.
Gran parte de este enorme contingente humano se desplazará desde la capital y municipios del Gran Santo Domingo al interior, congestionando autopistas y carreteras, dirigiéndose principalmente a los numerosos sitios de recreación y descanso que ya desde mucho antes habían reportado reservaciones casi al 100% de su disponibilidad. En la capital, en cambio, calles y avenidas permanecerán casi desiertas. Se sentirá el efecto sedante del silencio en lugar del alienante bullicio cotidiano. Las iglesias se verán colmadas su capacidad con la piadosa presencia de los fieles que prefieren guardar el culto propio de la celebración cristiana. Como en años anteriores, será tarea del Centro de Operaciones de Emergencia tratar de organizar la llegada a destino y el posterior retorno brigadistas de la inmensa oleada de vacacionistas con la mayor seguridad posible. Es una misión compleja, abrumadora y costosa, para cuya realización se dispone de un personal de alrededor de 41.000 personas, tanto hombres como mujeres. En gran parte se trata de voluntarios, los que estarán distribuidos en unos 2.602 puestos de asistencia, ubicados en los puntos que, de acuerdo a la experiencia acumulada con anterioridad, son considerados como los más críticos, así como en playas y balnearios. Alrededor de 250 de estos han sido clausurados en todo el país, los que dispondrán de vigilancia aparte de los habituales carteles de advertencia. El general Juan Manuel Méndez, director del COE, detalla que para las labores de asistencia a los vacacionistas se dispondrá de 10 hospitales móviles, 3 helicópteros, 132 ambulancias y 30 puestos de grúa, a fin de prestar ayuda a los conductores en caso de desperfectos vehiculares, ya sea cambio de goma, falta de combustible o arreglos mecánicos que puedan ser solucionados al pie de la carretera o su traslado a un taller si se tratase de averías mayores. Más no se puede pedir. Lamentablemente, a despecho de tales esfuerzos, siempre al final de estas breves jornadas vacacionales, tenemos que lamentar un número de víctimas fatales, la mayor parte de las cuales no debieran ocurrir. Cada Semana Santa se mide con la anterior en términos numéricos de mayor o menor cantidad de víctimas, pero vale insistir en que no son culpa del operativo, sino consecuencia de su propia imprudencia, principalmente de quienes violan la norma sagrada de si conduce, no beba. De ahí que el director del COA advierta que la mesura ciudadana es un factor clave para no tener que lamentar tragedias que pueden evitarse. Es a cada ciudadano que toca en primera instancia poner empeño en velar por su propia seguridad. A fin de cuentas, nadie puede esperar que otro haga por él lo que no está en disposición de hacer por sí mismo. En todos estos años el centro, que agrupa casi 2 docenas de instituciones de servicio de diversa naturaleza, ha venido prestando servicios inestimables a la población, tanto en los feriados de Semana Santa, Navidad y Año Nuevo, como frente a la ocurrencia de ciclones, seísmos u otros eventos. La labor que ha desplegado ha sido encomiable. Gracias a ella, muchas veces llevadas a cabo en condiciones de extremo riesgo, son cientos, quizás miles, las vidas que han salvado. Pero para que su trabajo, y en este caso particular, el operativo de Semana Santa, resulte todo lo exitoso y seguro que es de desear, hay que insistir en que la gente tiene que poner de su parte. Mesura debe ser palabra de orden para normar el comportamiento de todos y cada uno. Bien, como mañana es Jueves Santo, pasado el Viernes Santo, pues se Televate dedicar ambos días a transmitir pues una visión histórica de la Virgen de la Altagracia, la patrona nacional, y también fruto de la labor del destacado productor Horacio Lamadrid. También vamos a poner pues algunas escenas de lugares de recreación interesantes, bellísimos, con que cuenta la República Dominicana. A todos, tanto los que se van como los que se quedan, les deseamos un feliz y tranquilo resto de la Semana Mayor. Y sobre todo a los que se van, recuerden la fórmula mágica, que no tiene nada de magia, sino que es sencillamente una expresión de racionalidad. Si conduce,
no beba. Si bebe, no conduzca y verá que las cosas van a salir mucho mejor. Y recuerden ahora que por ahí viene ya la última entrega del informativo de Noticias 16, lo va a mantener al corriente de todo lo que ocurre de importancia, tanto en nuestro país como en el resto del mundo, así que no se lo pierdan. Mario Rivadulla presentó Teledebate con Ramón Reyes y Alex Jiménez. Informativo, orientador, veraz.